Y pasamos con tu compañero también de Camero y Camero que nos trae una presentación sobre la NIF 16. Santiago, entonces el tiempo es tuyo. Sí, buenas tardes. Bueno, ya casi buenas noches. Gracias, al licenciado Urbina. Bueno, como decía, buenas tardes, buenas noches a todo el público que se encuentra por aquí en este webinar de Zoom sobre normas, sobre normas internacionales de información financiera y sobre temas muy importantes a tratar sobre cierre fiscal, más que todo. Y bueno, le doy primeramente gracias al licenciado Carlos por tenerme nuevamente por acá, por los lados del ACA. Ya creo que es mi segunda participación, que se me da la oportunidad de estar por acá, esta vez con un tema diferente al que planteé en su momento. Así que se le agradece el espacio. Y bueno, buenas tardes a los panelistas y público en general. En este caso, como bien mencionó el licenciado Urbina, vamos a tratar una norma que pues a lo mejor muchas personas aquí no han visto anteriormente, simplemente porque no les ha tocado ver o aplicar dentro de sus organizaciones, puesto que no aplican NIF plenas, más bien aplican NIF pymes. Y bueno, digamos que el objetivo de este conversatorio más que todo es que se lleven, digamos, por lo menos lo básico sobre esta norma, eh, que vuelvo y repito, aplica para NIS plenas, no para NIS pymes. NIS pymes tiene su propia sección de arrendamiento, que es la sección 20. O sea, no la vamos a estar tratando en este espacio. Así que bueno, iniciamos con lo que es la NIS 16 de arrendamientos. Y bueno, para iniciar más que todo, podemos, digamos, si nos encontramos dentro del escenario de que no la hemos visto antes, podemos hacernos algunas interrogantes, como por ejemplo, cuándo fue emitida o cuándo entró en vigor, o incluso qué normas reemplazó esta nueva norma. Eh, y bueno, respondiendo a estas interrogantes, tenemos que ya esta norma fue emitida ya hace un par de años atrás, 2016, inicio del 2016. Sin embargo, entró en vigor a partir de los periodos iniciados el 1 de enero de 2019. No obstante, sí se podía hacer una, eh, digamos, aplicación anticipada, pero en sí entra en vigor a partir de los periodos iniciados el 1 de enero del 2019 y básicamente viene a reemplazar algunas normas, se mencionan por acá que la CINIC 4, CIC 15 y CIC 27, pero principalmente reemplaza la NIC 17, que es la que trataba sobre arrendamientos y es la que se aplicaba para NIC plena. Las organizaciones que aplicaban NIC plena se regían bajo la NIC 17 y en este caso se hace el cambio de algunas cositas para entonces entrar en lo que es la nueva NIF 16. Otra de las preguntas que quizás no coloqué aquí, pero que también nos puede venir a la mente, es si reemplaza la NIF 17, digamos, qué novedades puedo encontrarme o a quién afecta esta NIF 16 en comparación a la NIF 17. Y pues básicamente esta nueva norma viene a impactar más que todo la contabilidad y presentación de la información financiera de la parte del arrendatario. La parte de los arrendadores básicamente se mantiene eh, igual a como se venía aplicando anteriormente con la NIC 17. Así que digamos que dentro de lo que más vamos a conversar va a ser el impacto que puede llegar a tener, que tiene, mejor dicho, sobre la contabilidad de los arrendatarios, más que sobre los arrendadores. Así que bueno, vamos a estar viendo poco a poco cuáles son esas novedades o cambios que se van a dar en esta nueva norma en comparación a la anterior. Entonces, básicamente, bueno, como toda norma, se tienen objetivos a lograr para la implementación de cada norma. En este caso, la NI 16 no escapa a eso. Y en este caso, básicamente, los objetivos, pues, es tener el reconocimiento de cuando estoy frente a un contrato de arrendamiento, si estoy dentro o aplico esta norma o debo aplicar esta norma porque me encuentro dentro de esa situación. Debo ver cómo debo medirlo, tanto inicialmente como posteriormente. También tenemos lo que es cómo presentarlo a nivel de los estados financieros
y las revelaciones que implica esta norma a nivel de esos estados financieros. ¿Con qué fin? Para que los usuarios o la base de usuarios de los estados financieros puedan observar al verificar o al, digamos, al leer el estado financiero de esa entidad que aplicó NIF 16, ver cómo esta norma afectó tanto el estado de situación como su flujo de efectivo y obviamente cómo impacta a nivel del resultado. Entonces, básicamente esto es lo que busca la norma, es el fin de esta norma, ¿no? Lo que persigue esta norma. Y bueno, adicional a estos objetivos también, pues vamos, como se trata también de ver la parte fiscal, también vamos a ver un poco más adelante también un poco el tratamiento fiscal, más que todo de la parte del arrendatario, vuelvo y repito, que fue el que sufrió el mayor impacto con estos cambios que se dieron. Bueno, dentro del alcance de esta norma, bueno, se ve como mucha palabrería, pero en realidad simplemente le voy a mencionar qué no incluye esta norma o a qué no alcanza y eso que esos arrendamientos que no llega al alcance de esta norma se tendrán que evaluar y aplicar las respectivas normas que le corresponden, ¿no? Como por ejemplo la NIF 6, que es sobre exploración de usos minerales, y petróleo y gas, activos biológicos, también que tiene su propia NIF, la concesión de servicio, que habla de la CINIF 12, de acuerdo de concesión de servicio, licencias también de propiedad intelectual, eso se ve en otra norma, NIF 15 de contrato con clientes y pues otras también que tienen que ver con activos intangibles de la NIC 38. Entonces, lo que no se ve en estas normas lo recoge entonces en su alcance lo que es la NIF 16. Bueno, esto, perdón, pasé la diapositiva donde no era. Ahora sí. Lo que son las definiciones, tenemos algunas definiciones que nos presenta la norma, digamos como para tener más o menos noción o ver qué elementos o términos nos vamos a encontrar al aplicar esta norma. Y digamos, coloqué los más, digamos, más sencillos o más básicos, o los más, también los más importantes, considero yo, a nivel de elementos a considerar o de definiciones, y pues dentro de las cuales está lo que es un contrato. Bueno, creo que todos aquí hemos estado al frente de un documento que pues, constituya un tipo de contrato, que como bien menciona la norma, pues digamos es de donde parte si ya debo aplicar o no esta normativa. Y pues no es más bien que un acuerdo entre perdón, dos o más partes sobre, en este caso, el arrendamiento de algún bien en específico, por el cual una parte va a tener los derechos del uso de un bien o, y mejor dicho, la otra parte va a tener obligaciones exigibles hacia esa persona que tiene o esa entidad que tiene el derecho de utilizar ese activo. Tenemos también lo que es arrendamiento, obviamente, que es lo que trata la norma. Y pues básicamente es el acuerdo o contrato para donde se le pasa el derecho a usar un activo subyacente, que más adelante veremos la definición, por un periodo de tiempo determinado, obviamente a cambio de un pago o cuota o contraprestación, como se le quiera denominar, por la cual en este caso el arrendador, que es el siguiente término, le va a cobrar al arrendatario, que es el próximo término, por la utilización de ese bien. En este caso, arrendador es quien proporciona el bien o el derecho a utilizar ese activo subyacente que es de su propiedad, pero que lo arrienda o, digamos, no puedo decirse porque proporciona ese derecho de utilizar ese bien a otra parte, que en este caso es el arrendatario, que es el que obtiene ese derecho de utilizar ese activo subyacente a cambio de una contraprestación. Entonces,
Ya vemos otro término del que ya le mencioné anteriormente, que pues es el activo subyacente, que es el activo pues en sí que está, eh, digamos, sujeto al arrendamiento. Es el que se proporciona el que proporciona el arrendador al arrendatario para su posterior uso. Y hablando de uso, ese uso que le va a dar el arrendatario, perdón, va a ser o se va a convertir, en este caso la norma lo determina como un activo por derecho de uso. Anteriormente no se veía por lo menos para los arrendamientos operativos, no se veían a nivel de NIF plenas, no se veía esta figura. Digamos que esta es una de las novedades que trajo a la mesa o a la palestra esta nueva norma y cambia en ese aspecto la contabilidad del arrendatario al establecerse un activo por derecho de uso y otras cosas que vamos a ir viendo más adelante, pero digamos que esta es una de las primeras novedades que vemos dentro de esta normativa, que es el activo por derecho de uso. También nos menciona eh, tasas de interés tanto implícita como incremental. Hace la distinción porque eh, también como se obtiene un activo por derecho de uso, que tengo un bien para usarlo yo, también voy a adquirir una obligación. Entonces, lo que me exige esta norma es, hey, la, te doy la libertad de que registres ese activo dentro de tus libros, pero también tienes que mostrarme el pasivo por esa, digamos, esa obligación que tienes durante el plazo del arrendamiento. Entonces, se incluye estos términos más bien como para especie, lo que la norma más o menos quisiera buscar es que se viese como ese arrendamiento a lo largo del tiempo es como algo financiado. Entonces, incluye estos términos que anteriormente obviamente no se veían. Simplemente se registraba gasto de alquiler contra cuenta por pagar o efectivo directamente y, digamos, para de contar. En este caso, la norma, y, digamos, algunos dicen que vino a complicarnos la vida esta norma, pero bueno, son las normativas eh, internacionales, hay que aplicarlas y bueno, toca, digamos, tratar de adaptarse a estos cambios eh, tanto en algunas políticas de la empresa como dentro de lo que son los registros contables como tal, ¿no? Entonces, dentro de esas tasas implícitas, básicamente, la tasa de interés es la que trata de igualar ese valor, el valor presente de esos pagos a futuro, que en definitiva esta tasa en teoría debería otorgársela el arrendador al arrendatario, pero esto en la práctica es muy inviable o casi impracticable que el arrendador nos proporcione, digamos, el porcentaje de interés que él se, digamos, ese interés implícito que él se está ganando por arrendarme el bien. O sea, no, es muy difícil en la práctica, no lo repito, que se dé esta situación. Y bueno, la norma también da la opción de que, bueno, si no puedes conseguir esa tasa de interés implícita con el arrendatario, con el arrendador, perdón, tendrás que utilizar una tasa incremental de los préstamos del arrendatario, como lo establece, lo define la norma más bien. Y bueno, es básicamente esa tasa que una entidad bancaria, en este caso o financiera, me otorgaría a mí por adquirir un fondo o un préstamo o una deuda para poder adquirir un activo similar o igual al activo que me están arrendando, en este caso al que tengo el activo o el derecho a uso. Bien, entonces están eh, esos dos términos ahí pues, que hay que tomar en consideración a la hora de hacer lo que es la práctica, ¿no? Entonces, más adelante veremos ese tema y pues estamos más que todo en las partes de las definiciones generales. También está obviamente los pagos por arrendamiento, que pues son los pagos que toda la vida hemos visto, mis pagos de arrendamiento que yo le hago al arrendador mes a mes, los canon, durante todo el plazo del arrendamiento, ¿no? Entonces, digamos, este término sí
es muy probable que lo hayamos visto en las contabilidades de nuestra empresa, ¿no? Así que por esa parte no hay nada nuevo, por decirlo de alguna forma. También menciona algo del plazo del arrendamiento, que básicamente, y es una conclusión que puedo sacar con esta parte del plazo de arrendamiento, que no solamente se debe limitar al plazo que dice el contrato per se en el papel, sino que pues se debe evaluar y tomar otras consideraciones a la hora de evaluar el plazo del arrendamiento, no solamente la fecha de inicio y final del contrato. Entonces, eh, es muy importante tener esto en cuenta porque, bueno, se pueden dar casos de que yo sé que voy a arrendar un bien, unas oficinas, por ejemplo, por más de un periodo, y más adelante lo vamos a ver dentro de las excepciones de esta norma, puedo arrendarla por un periodo, pero yo sé en el fondo que yo no voy a utilizar esa oficina solamente por un año. Sí, sí firmo un contrato que dice de primero de tal al 31 de tal, por un año, por ejemplo. Pero puede ser que en realidad yo no tengo planes de que sea un año y ya devuelvo o cancelo el contrato, sino que yo voy a optar por las renovaciones y pues ya ahí no va a aplicar como un contrato, digamos, a corto plazo. Entonces, ese es dentro de las excepciones que vamos a tratar un poquito más adelante, que hace esta norma. Entonces hay que estar bien, bien claro en ese tema y, digamos, ser sinceros y tener en cuenta esto a la hora de considerar y evaluar si ese contrato de arrendamiento al que estoy enfrente, mejor dicho, aplica o no. Entonces, eso lo menciona, que aquí, pues en la diapositiva lo menciona, en los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento, si se tiene certeza de esa opción de ampliar ese arrendamiento. O sea, como puse el ejemplo, se puede dar esa situación y pues la norma habla de que debes tomar en cuenta esas opciones que tienes y de la certeza o no de que si vas a ampliar o no esos arrendamientos, ¿no? Esos plazos del arrendamiento. O sea, importante a tener en consideración. Y bueno, antes digamos, decidir si debemos aplicar o no esta norma, eh, debemos, digamos, hacer un ejercicio de identificación de ese arrendamiento. Entonces, lo primero, bueno, esto lo debe realizar básicamente el equipo financiero, obviamente, de la empresa, incluso con gerencia y pues la parte operativa que va a estar, digamos, utilizando ese bien que se nos va a ser arrendado, ¿no? Entonces, es importante sentarse, como quien dice, a hacer una evaluación de cada contrato y ver si en realidad aplica o no aplicar a la redundancia esta norma a nivel de nuestros estados financieros. Entonces, obviamente lo primero es identificar si existe un contrato, si existe un activo identificado dentro de este contrato. Obviamente van a ser dos respuestas siempre, si sí o si no. Si es sí, si existe un activo identificado pleno en el contrato, entonces hay que ver o hacerse la pregunta si en este caso el arrendatario tiene el derecho de obtener esos beneficios económicos por el uso de ese, de ese bien arrendado, obviamente durante el periodo del uso de ese activo, ¿no? Si yo lo voy a utilizar para desarrollar las actividades de mi empresa, un local, una bodega, obviamente va a influir sustancialmente en esos beneficios que se van a obtener por tener ese arrendamiento, ¿no? El derecho a usar ese bien. Si esto aplica, obviamente pasamos a otra pregunta. Hasta ahora digamos que vamos bien en la identificación, hay indicios de que sí vamos a tener que aplicar esta norma. Y la próxima pregunta es, ¿el cliente tiene el derecho a dirigir este activo? O sea, ¿tengo yo la libertad de utilizar ese activo
a mi manera, por decirlo de alguna forma. Obviamente, no voy a hacer lo que se me da la gana tampoco, no voy a destruir obviamente el activo o algo así por el estilo, pero sí tengo que evaluar de que si tengo yo el derecho sobre ese activo de que lo tengo conmigo, de que, o sea, no va a haber restricciones, digamos, sustanciales para yo poder utilizar ese activo y que me genera a su vez beneficios económicos, que es lo que se busca, ¿no? Cuando uno, en este caso, alguna entidad arrienda algún tipo de bien, ¿no? Entonces, si pasamos estas tres pruebas, o mejor dicho, estas tres preguntas, podemos decir que estamos delante de un contrato que contiene arrendamiento. Entonces, ahí es donde podemos, digamos, aplicar esta norma a nivel financiero. Obviamente, si la respuesta a estas tres preguntas o quizás alguna de estas no, o sea, no fue satisfactoria, entonces esto no es un contrato de arrendamiento y en este caso vamos a estar ante un servicio prestado por un proveedor en este caso el arrendador, al arrendatario. Entonces ahí no aplicaría esta norma y pues simplemente no estamos dentro de ese paraguas que abarca la NIC 16. Bueno, también la norma habla sobre el derecho sustantivo de sustituir, o sea, que el proveedor, el arrendador en este caso, tenga la injerencia o la potestad de cambiar ese activo cuando yo quiera. Por ejemplo, el cambio de una oficina, que me alquilaron esta oficina, pero por ningún lado en el contrato me dijeron que a los 5 meses me iban a mover para otro establecimiento, quizás en la misma plaza o en otra plaza. Eh, ya ahí, pues, ya se está infringiendo ese tema de que yo tengo el control sobre sobre ese bien como tal, porque pues, está a discreción del arrendador en este caso, pues decidir que no sigues utilizando el bien, que te lo cambio por otro. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de evaluar este tipo de escenarios dentro de un contrato de arrendamiento. Entonces, vamos a, digamos, a hablar un poquito de la normativa a nivel del arrendador, que como les comentaba anteriormente, no sufre cambios en realidad, se mantiene básicamente igual a la NIC 17 como se venía manejando, pero bueno, vamos a mencionarlo de todos modos en primera instancia. Y bueno, dentro de lo que podemos mencionar en la parte del arrendador, obviamente la clasificación, se sigue el tema de la clasificación de si es arrendamiento operativo financiero. Obviamente en el arrendamiento operativo es cuando no se va a transferir el bien o el activo eh, subyacente. Eh, Al final del término del contrato. Y obviamente el arrendamiento financiero es lo contrario, que sí va a transferir ese bien o ese activo subyacente o propiedad o el activo per se al final del plazo del arrendamiento, ¿no? Y bueno, también obviamente se considera que si se tiene la certeza de que ese arrendatario tenga o ejecute la opción de compra en realidad, y también de que el plazo del arrendamiento cubre también la vida económica útil de ese bien, ¿no? Entonces, digamos que por esta parte no hubo cambios, así que pues eh, no pasó nada como quien dice con la NIS 16 en cuanto a esto. O sea, no hubo cambios. Reconocimiento y medición también por parte del arrendador. Bueno, para arrendamiento financiero igual se mantiene tal cual como se venía manejando anteriormente. En el estado de situación financiera, pues se van a reconocer unas cuentas por cobrar en relación a los arrendamientos financieros que se tiene. Y en el estado de resultado, obviamente, se van a imputar en la medición posterior ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, ¿no? Digamos, por esa parte de financiamiento, se van a generar esos ingresos financieros que se van a ir reconociendo a lo largo de la vida del arrendamiento. Entonces, por esta parte no hubo mayores cambios.
Igual en la parte de los arrendamientos operativos, en el estado de situación financiera igual se mantienen esos activos subyacentes sujetos a esos arrendamientos operativos y en el estado de resultados, obviamente los ingresos mensuales por el alquiler de esos arrendamientos operativos y obviamente la depreciación y otros costos que tengan que ver con esos activos subyacentes que se tengan en arrendamiento. No sufre cambios en relación a la normativa anterior, así que bueno, no hay novedades en este aspecto. Revelaciones del arrendador, bueno, digamos a nivel macro, pues los principales son obviamente los resultados de la venta que van a incidir en la situación, en el estado de resultados, perdón, de la entidad, igual los ingresos financieros a lo largo de la vida o del plazo del arrendamiento, ingresos por pagos variables, también se debe revelar algún tipo de explicación sobre si hay cambios en esa inversión neta de ese activo subyacente que tengo para arrendamiento, ¿no? También se debe dar una explicación a nivel de estado financiero sobre esto. Y bueno, tener también lo que es un análisis crediticio de los vencimientos de esos arrendamientos que mantengo por cobrar. O sea, igual aquí no ha cambiado nada en relación a la normativa anterior. Y en cuanto a los arrendamientos operativos, vuelvo y reitero, los ingresos, los impactos que van a tener en el estado financiero es los ingresos por arrendamiento, que es la norma estipula que se deben separar de algunos ingresos variables que se pueda dar dentro de esto. Y se deben también tener por separado los arrendamientos que son operativos por clase y obviamente separados de lo que el arrendador utiliza para uso propio, ¿no? Ya que, pues, obviamente, si no lo tiene disponible para arrendar, pues no entra bajo esa clasificación. Así que la norma lo que hace es que deben separarse y mostrarse de forma separada dentro de la información a revelar, ¿no? Y bueno, entramos en la parte del arrendatario, que pues como anteriormente me he venido manifestando, sí ha sufrido cambios en relación a la normativa anterior. Y bueno, vamos a estar viendo los principales cambios que se dieron para esta nueva norma. Y bueno, lo principal o lo primero, mejor dicho, que habla la norma, pues, y dentro de las cosas principales que establece es que ahora el arrendatario va a establecer para todos los contratos de arrendamiento, sea operativo o financiero, un activo por derecho de uso, que bueno, como ya mencioné anteriormente, representa ese derecho que yo tengo para utilizar ese activo subyacente que me están arrendando. Y a su vez voy a tener que presentar un pasivo o reconocer un pasivo por arrendamiento. eh, Por eso le decía que esto, pues, más o menos puede darse a entender como que se busca que se vea como un arrendamiento financiado, decirlo de alguna manera. Entonces, la norma nos exige revelar ese pasivo por arrendamiento, en la cual va a estar implicada la utilización de la tasa de interés, que bueno, ya hablé de la tasa de interés implícita, o de esa tasa nominal que pues me costaría a mí afrontar por un préstamo para obtener fondos suficientes para adquirir un bien similar, de valor similar o parecido al bien que estoy adquiriendo en arrendamiento o estoy adquiriendo el derecho a uso. En este caso. Entonces, esas son dos figuras que se van a ver a nivel de estado de situación financiera. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Eh, el activo por derecho de uso se manejaría como activo no corriente y el pasivo por arrendamiento va a funcionar más o menos como si tuviésemos un préstamo bancario que pues tenemos una porción a corto y una otra porción a largo plazo, ¿no? Entonces va a funcionar en esa forma para poderlos presentar correctamente en los estados financieros. Entonces, luego de esto,
ya vimos lo que son los, digamos, los lineamientos o lo que debemos considerar para determinar si estamos o no frente a un contrato de arrendamiento bajo NIF 16. Sin embargo, la norma sí hace algunas exenciones antes del reconocimiento que, digamos, debemos también tomar en cuenta a la hora de evaluar o hacernos esas preguntas que anteriormente nos hicimos. Entonces, dentro de ello menciona dos. Una es los arrendamientos a corto plazo y la otra es arrendamientos de activos de bajo valor. Obviamente, arrendamientos a corto plazo, pues se sobreentiende que son arrendamientos menores a 12 meses o a 12 meses o menos. Eh, entonces, estos arrendamientos no entran dentro de lo que es el alcance de la NIF 16 eh, y son unas exenciones que se tiene que tomarse en cuenta. También habla de que si existe una opción de compra, no se debe considerar como un arrendamiento a corto plazo, también eso lo menciona la norma. Pero hago énfasis en este tema del el arrendamiento a corto plazo, el ejemplo que puse, que a veces firmo un contrato de un año, pero en realidad yo sé que ese yo lo voy a volver a renovar y renovar y renovar. Entonces, sinceramente, en el trasfondo de ese análisis, vemos de que no estamos frente a un arrendamiento a corto plazo. Entonces, hay que hacer esas evaluaciones, hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer esas o de practicar estas excepciones que menciona la norma. Eh, los activos de bajo valor también lo menciona. Eh, habla de activos de bajo valor, pone ejemplo en la norma como tabletas o computadoras personales, es simplemente una referencia que pone la norma. Y sí es importante que se esté revisando o analizando esto por activo independiente, hacer una revisión individual de cada activo para ver si estos activos eh, aplican o no como activos de bajo valor. También hay que tomar en cuenta si estos activos nuevos, eh, digamos un auto, por ejemplo, si un activo yo sé que pues tiene digamos, el costo como nuevo es un valor que supera ese valor mínimo o que tengo por bajo valor dentro de mi organización, también debo tomarlo en cuenta a la hora del análisis, ¿no? La norma no, sí menciona, digamos, como una guía o como monto guía de ese monto por bajo valor y pone una cifra de 5.000. Esta cifra, pues, eh, puede quedar a juicio de la empresa si en realidad esos 5.000 son suficientes para considerar un activo como bajo valor o no, pero la norma sí, pues, no lo estipula como que es obligatorio que sea 5.000, pero sí debemos evaluar y utilizar nuestro juicio profesional y hacer los análisis pertinentes para ver si esta cifra es o no consona para un mínimo umbral para establecer estos activos de bajo valor. Entonces, o simplemente utilizar los 5.000 que menciona la norma. No es obligatorio, pero puede utilizarse como guía para establecer esos activos por bajo valor. Entonces, habla de que esto se reconocerá como gasto de forma lineal a lo largo del periodo de arrendamiento, tal como se ha hecho toda la vida, por decirlo de alguna forma. Se reconocerá en resultados el gasto de alquiler y pues no ha pasado nada, como se aplicaría básicamente como la sección 20 de NIF para pyme. Entonces, ahí no habría mayor tema, ¿no? Digamos, nos quitamos un flor de cabeza por mencionarlo, pero bueno. Bueno, la norma en general menciona el establecimiento primero de un pasivo por arrendamiento, que bueno, el componente principal en realidad son los pagos fijos, eh, menos cualquier incentivo que puede ser que dentro del contrato se estipule que dentro de un término X se puede ver una disminución dentro de ese canon mensual o de esos pagos fijos. También entonces se deben considerar para el elemento de la medición inicial.
Habla de pagos variables también, de si existe un precio mínimo de una acción de compra también, si se está con la certeza de que se va a ejecutar, también incluirla. Costo de terminación también, o penalizaciones si se menciona algo. Bueno, obviamente el arrendatario como tal va a tratar de no caer en ese tipo de costos, ¿no? Porque no es rentable estar cayendo en penalizaciones y pagando eh, penalidades puede ser por mora o por alguna falta que cometió dentro de algún lineamiento que se tiene dentro del contrato. Pero bueno, la norma también menciona esa parte, pero lo principal que debemos considerar siempre son esos pagos fijos eh, dentro de la medición inicial por parte del arrendatario en el pasivo por arrendamiento. Igual el activo por derecho de uso eh, básicamente la norma nos tiene que va a ser igual al importe o la medición inicial del pasivo por arrendamiento. Más adelante vamos a ver un asiento ejemplo de cómo establecer ese registro. Eh, y pues habla también de incentivos, de contos directos iniciales también, que pueden también o deben también evaluarse dentro de lo que es la aplicación de este activo por derecho de uso. Pero digamos, lo principal o lo que siempre nos vamos a encontrar va a ser, obviamente, la medición del pasivo por arrendamiento, que incluye los pagos a que se le va a realizar al arrendador por el derecho a uso de ese activo subyacente o el bien o propiedad. Entonces, básicamente esa es la medición inicial. Habla también de una medición posterior. Bueno, menciona dos modelos, menciona de otros modelos que se aplican otras normas, pero digamos, el modelo que vamos a ver mayormente y que vamos a estar más enfocados es el modelo del costo. Pues. No es más bien de que el costo de ese activo por derecho de uso menos cualquier depreciación, obviamente va a surgir una depreciación por ese activo por derecho de uso que vamos a ver más adelante también en ejemplo. Y obviamente puede haber cualquier tipo de deterioro y la norma menciona pues que se va a aplicar los temas del requerimiento de apreciación utilizando lo que es la NIC de propiedad, planta y equipo. Entonces, en este caso también vamos a tener lo que es una depreciación de ese activo por derecho de uso. Entonces, dentro de esa medición posterior, implica lo que es la depreciación dentro del modelo de costo, la norma también habla de que se pueden o se deben considerar eh, algunas, algunas situaciones. En este caso, si el arrendamiento no transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario en este caso, se deberá hacer la depreciación utilizando el menor valor entre o el plazo del arrendamiento o la vida útil del activo subyacente. En mi currículum, creo que ahí el tema del inglés del teclado, a lo mejor van a haber algunos que no digan activo, dicen active, pero es por tema del inglés del teclado. Bueno, pero se entiende que es activo. Entonces, el plazo del arrendamiento o la vida útil, el menor entre esos dos, entonces va a ser el condicionante para empezar o determinar el término de la depreciación o cuántos cuántos periodos se va a depreciar ese activo por derecho de uso. Entonces, si se transfiere esa propiedad, eh, que en este caso estaríamos bajo un arrendamiento financiero, utilizaríamos entonces para depreciar la vida útil de ese activo subyacente. Ya no nos dan, digamos, esa opción de elegir al menor entre uno de esas dos situaciones, ¿no? Entonces eso sería la medición posterior que implica el tema de la depreciación, eso es para el activo. Para el pasivo también tenemos una medición posterior que pues van a verse afectados por los intereses que se van a calcular a lo largo de ese arrendamiento, que van a tener un impacto sobre ese pasivo por arrendamiento y van a tener obviamente también un impacto sobre el resultado. También van a verse afectados por los pagos que se hacen de la cuota mensual o como se tenga estipulado en el contrato de ese arrendamiento. Entonces,
eso va a reducir obviamente lo que son la deuda que se tiene o el pasivo por arrendamiento que se tiene en la contabilidad. Y por cualquier tipo también de remediación que se tenga que hacer por algún cambio dentro de las condiciones del préstamo, me incrementaron la tasa, perdón, el canon, o temas relacionados a cambios en sí que deberán impactar tanto el pasivo, obviamente impactarían el activo también. Entonces, eso también se debe tomar en cuenta cuando se den esas situaciones, ¿no? Eso más bien sería la parte de la medición posterior por parte del arrendatario sobre el pasivo por arrendamiento. Y llegamos a la presentación del arrendatario, la presentación de esta información en los estados financieros, tanto en el estado de situación financiera, el estado de resultados, el flujo de efectivo. En el estado de situación financiera, como ya les mencioné anteriormente, va a afectarse o va a revelarse o presentarse un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. En el estado de resultados se va a ver imputados gastos por intereses por ese pasivo por arrendamiento y el gasto de depreciación del activo por derecho de uso, que pues ya vimos las condiciones que se deben tomar para esta medición posterior del activo por derecho de uso. Igual a nivel de flujo de efectivo, pues se va a tener que detallar de forma un poquito más segregada lo que son los pagos, a los pagos a lo que es del arrendamiento en sí, los pagos de intereses y los pagos de arrendamiento a corto plazo, ¿no? Igual también la depreciación de el activo por derecho de uso también se va a ver reflejada en lo que es el flujo efectivo. Entonces, pasamos a la revelación de la parte del arrendatario, pues son algunas, creo que habían más, pero digamos, tomé las más relevantes, por decirlo de alguna forma. Y bueno, obviamente se deberá revelar el cargo por depreciación del activo por derecho de uso, que ya lo mencionamos, los pasivos, los intereses por el pasivo de arrendamiento, los gastos de esos arrendamientos que no aplican o están más bien bajo exenciones de la NIF 16, eso a corto plazo, activo bajo valor, que es el próximo, arrendamiento de activo bajo valor. También los pagos variables incluidos en ese pasivo inicial, ingresos por sus arrendamientos, también los totales de salida efectiva por arrendamiento, incorporaciones de nuevos activos por desuso, pueden haber inclusión de nuevos contratos de arrendamiento que se deban aplicar bajo NI 16, eso también deberá ver reflejado dentro de las revelaciones. Y obviamente el importe en libros de estos activos por derecho de uso al final del periodo. Entonces, todo esto debemos tomarlo en cuenta para el momento de hacer la revelación dentro de los estados financieros de toda esta información. Entonces, vamos a ver un pequeño caso sencillo, práctico de un reconocimiento inicial, medición inicial y medición posterior y más o menos un tratamiento fiscal también de un ejemplo bastante corto y sencillo. Obviamente puede darse escenarios mucho más complejos que toma y se le debe dedicar mucho más tiempo de análisis, tomar otras consideraciones, pero bueno, la idea tampoco es traer cosas demasiado técnicas. eh, Prefiero mejor que se haga con un arrendamiento bastante sencillo para que se tenga más o menos alguna noción de lo que implica lo que es la aplicación de esta norma. Entonces, básicamente en este caso, he inventado, tengo que ser sincero, un caso, un ejemplo que no es de la vida real, pero puede asemejarse quizás a alguno. Eh, Básicamente trata de un arrendamiento operativo a 5 años, 60 meses. Eh, entonces, esta información ustedes la pueden manejar eh, o tener una base de datos o plantillas como ustedes más se sientan cómodos. Pueden tener plantilla de Excel con información de sus contratos que aplican bajo esta normativa.
y, digamos, ir armando un auxiliar eh, que es importante si se va a aplicar esta norma, tener un auxiliar en donde, pues, si los auditores, en este caso financieros y fiscales también, llegasen a pedir información sobre estos arrendamientos o aplicaciones de esta norma, pues se le pueda demostrar evidencia suficiente, en este caso a los auditores, para que puedan concluir de forma razonable de que esa información está coherente o está bien o está razonable para presentarla en los estados financieros. Entonces es importante tener eh, algún tipo de auxiliar en Excel, pues si se lleva en algún tipo de sistema, que de hecho creo que ya existen sistemas, no quiero mencionar nombres porque no recuerdo exactamente el nombre del sistema, no estoy seguro, pero sí he visto casos de que ya hay sistemas que tienen, digamos, esta sección adicional dentro de, sus, de su plan contable, dentro de sus módulos contables, mejor dicho, tienen esta opción de un módulo adicional para NIC 16. Entonces, también es muy válido si se lleva una cantidad considerable de arrendamientos, de contratos de arrendamiento aplicando esta norma, pues tener un auxiliar robusto que pues, pueda soportar todas esas transacciones que se generen a raíz de aplicar esta normativa. Entonces, digamos, eso es como consejo, ¿no? Que, digamos, que si le toca aplicar esta norma, no los agarren con los pantalones abajo, por decirlo de alguna forma, los auditores que le van a pedir esta información y se van a quedar como que no sé qué entregar. Entonces, es importante que se tenga estos auxiliares actualizados y a la mano, ¿no? Para poder ser entregados al ente fiscalizador, llámese auditores o incluso la misma gerencia financiera puede revisar esto. Entonces, en este ejemplo, para no alargarme tanto, que sé que van a estar explicando los compañeros de Gran Thornton, van a estar haciendo su exposición en breve. Vamos rapidito con este ejemplo ya para cerrar. El arrendamiento operativo es 5 años, 60 meses. Tenemos que, bueno, una clase de bien, ya le digo, pueden estructurar su plantilla, puede tener muchas más condiciones o ítems su plantilla, pero en este caso vamos con estas que son básicas, digamos, clase B, bueno, inmuebles, que se está arrendando, oficinas administrativas, ejemplo, en San Francisco, el nombre del arrendador, la fecha de inicio del arrendamiento y la fecha de término, que sería el plazo en este caso, del arrendamiento, el tipo de renovación, canon, el canon mensual y desde cuándo usamos el bien. En este caso, bueno, coincide la fecha de inicio del contrato con la fecha en que iniciamos el uso del bien de estas oficinas. Entonces, también se dan otros escenarios como la tasa incremental de los préstamos del arrendatario, la tasa de interés. En este caso no fue posible obtener, bueno, aquí se cortó, sería la tasa implícita, faltó la palabra implícita, disculpen. La tasa implícita no se tiene en este caso porque no hubo manera de conseguir esa tasa implícita, porque no se menciona en el contrato, porque le preguntamos al arrendador esta información. Sería curioso de que se le estuviese preguntando esto, no sé si el arrendador accediese a dar esta información, pero bueno. Pero se obtuvo esta tasa de préstamos del arrendatario que se puede utilizar o se puede, digamos, en la práctica y escuchando a otros expositores sobre esta norma, ponen, digamos, pueden apoyarse en su entidad bancaria, preguntar o más o menos cuánto le costaría o cuál sería la tasa de interés por adquirir un bien más o menos similar o de valor similar o igual a ese activo al cual, el cual me van a arrendar. Entonces, en este caso, digamos que hicimos eso, preguntamos al banco y el banco nos dio, tu tasa sería 5.87 anual. Entonces, esa es la tasa que vamos a utilizar. El activo subyacente tampoco será transferido al final del periodo al arrendatario o del plazo del arrendamiento. Entonces, esas son condiciones que estamos evaluando. Ya vemos que sobrepasa el corto plazo, 5 años, eh,
no aplica la exención esa, ni tampoco aplica bajo valor porque digamos que esta es una oficina mediana. O sea, sabemos que una oficina como tal, bien de esa envergadura, no va a costar $5,000 o menos. Es muy, muy difícil de que se construya o se tenga una oficina con más o menos ese capital, por decirlo de una manera, o esa inversión. Así que pues podríamos decir que podemos descartar esa opción también de que es activo de bajo valor. Entonces, aplicaría entonces hacer lo que es la aplicación de esa norma, la NIF 16. Entonces, para reconocimiento inicial, bueno, habría que determinar el pasivo por arrendamiento, que nos habla, bueno, que a su vez alimentaría lo que es el activo por derecho de uso, y nos habla la norma, recordemos, de traer esos valores o esos pagos al futuro a valor presente utilizando esas condiciones, ¿no? Lo que es obviamente evaluando el plazo del arrendamiento, lo que es el pago por arrendamiento, en este caso mensual, puede haber otras condiciones de pago, ¿no? Puede ser, bueno, por lo general es mensual, pero puede ser quincenal, bueno, depende de lo que se llegue en el acuerdo o en el contrato. Entonces, tenemos ese dato y la tasa incremental en este caso, que era 5,87 anual, la transformaremos a mensual, obteniendo una tasa mensual de 0,4765%. Si se maneja digamos, estos registros de manera anual, o sea, que se hace una vez al año, eh, se puede utilizar la tasa anual, ¿no? En este caso, se van a hacer los registros mensualmente, que pues, digamos, sería la práctica más regular, hacerlo de forma mensual para llevar un control mes a mes de cuánto es mi saldo, ya sea por activo por ese uso, por pasivo por arrendamiento, y de ir impactando, digamos, mi profit and loss o mi estado de resultados, digamos, de no un solo golpe a final de año, sino de manera proporcionada, ¿no? Contando con la depreciación, los gastos por interés, etcétera. Entonces, se hizo la transformación a mensual. Y bueno, la fórmula del valor presente en Excel que pues podemos aplicar es la del valor presente, que es BNA. Nos va a pedir una tasa, que en este caso utilizaremos la tasa mensual, y debemos seleccionar, para esto también es recomendable hacer una tablita de, digamos, por así decirlo, de amortización, como si fuera un préstamo, hacer una tablita y pues tener detallado como una tabla de amortización. Sumar todos los pagos esos que voy a hacer a futuro de esa cuota de arrendamiento y traerlos a valor presente utilizando la tasa, y nos va a dar lo que es el valor presente de esos pagos futuros, lo cual constituirá nuestro pasivo por arrendamiento, y como dice la norma, el activo por hecho de uso será igual al importe del pasivo por arrendamiento en este caso. Entonces, en ese aspecto, bueno, aquí puse de ejemplo una tablita, es así, digamos, de este caso. Entonces, al calcular ese valor presente, pues nos dio un monto. En este caso se tienen las cuotas mensuales, el abono K, bueno, abono K sería capital y el abono I sería intereses, y el saldo que me va quedando en el pasivo a lo largo del año, del periodo, perdón, del plazo del arrendamiento. Y vemos que al final del periodo 60, que es el último mes, nos va a quedar la deuda en cero, que obviamente es lo que se busca, ¿no? Cancelar esa deuda. Y obviamente también el activo por derecho de uso va a ir sufriendo cambios en su costo neto, producto de las depreciaciones que se le van a practicar a lo largo del arrendamiento, ¿no? Teniendo en cuenta una de las dos premisas que ya vimos anteriormente, el menor entre el valor de la vida útil del bien o de la propiedad, o el valor, el plazo del arrendamiento, ¿no? Entonces, igual el registro mensual de forma rápida, bueno, aquí no se ve con asiento de cuentas T, eh, pero en la tablita también se debe reflejar. Al final, el importe que se va a computar tanto de gasto de depreciación
a lo largo del plazo del arrendamiento, obviamente debe dar igual a lo que yo tenía en el costo del activo por derecho de uso, ¿no? Entonces, digamos, para verlo más en cuenta esté o en asiento como tal, eh, la medición inicial sería el activo por derecho de uso por el valor presente que calculamos y el pasivo por arrendamiento. La medición posterior de ese activo sería el cálculo de la depreciación a lo largo del plazo del arrendamiento, su gasto de depreciación imputado contra el resultado, contra su depreciación acumulada. La medición posterior del pasivo sería entonces, se va a ver impactado, como ya lo habíamos visto diapositivas atrás, por los gastos de intereses y se va a ver impactada también por el pasivo perdón, los pagos más bien que se hicieron al arrendador en este caso. Aquí hago la salvedad de que tal vez a la forma de registrar, porque en sí el arrendador nos va a seguir emitiendo factura por el gasto de alquiler, ¿no? Entonces, digamos que normalmente lo que hacemos, lo que podrían hacerse es que nos llega la factura y pues la registramos como un gasto de alquiler, como siempre se ha hecho, contra un pasivo o directamente contra el efectivo, depende de las condiciones de pago. Y se puede mantener esta práctica, pero si obviamente ese arrendamiento ya lo tenemos analizado y validado de que aplica esta norma, no podemos dejarlo o no podemos dejar ese gasto de alquiler como si no aplicase esa norma. Entonces debemos hacer la reversión de ese gasto de alquiler que registramos inicialmente con la factura del arrendador o del proveedor, como le queramos llamar en este caso, y disminuir el pasivo por el arrendamiento para que vaya bajando esa deuda que se tiene, ¿no? Ese pasivo por arrendamiento. Entonces, es importante de que si se maneja de esta forma, registrando el gasto de alquiler, se haga esta reversión o este asiento de reclasificación eh, a nivel contable para que al final del día se pueda ver y apreciar de forma correcta lo que es la aplicación de la norma. Si no, pues no estamos haciendo nada, básicamente, en ese aspecto de seguirlo llevando a gasto. Entonces, hay que tener en cuenta ese tema. Entonces, bueno, algunas consideraciones para efectos fiscales y ahora sí para ir terminando, sería eh, básicamente conclusiones o consideraciones personales, o acá en grupo que hemos visto también dentro de la firma, básicamente es no incluir estos saldos o estos saldos corresponden a la NIF 16, tener en cuenta de que estos activos por el uso, el pasivo por arrendamiento, los gastos de intereses, gastos de depreciación acumulada, todo este tema, pues digamos, para efectos fiscales no lo vamos a considerar y en su defecto vamos a reportar lo que en realidad se hace o se paga, mejor dicho, al arrendador, ¿no? En este caso serán los pagos realizados por arrendamiento durante el periodo fiscal y eh, aquellos alquileres o arrendamientos que no se hayan categorizado dentro de la aplicación de esta norma, activo bajo valor y pasivo a corto plazo o contratos a corto plazo. Entonces, obviamente esta aplicación generará diferencias entre lo que es la parte financiera y las cifras presentadas a nivel fiscal. Entonces, bueno, tenía una cita de un libro que he leído sobre un autor panameño sobre este tema de puntualmente el tratamiento fiscal de esta norma, que pues es la fuente que he podido extraer esta información y pues poderla compartir con ustedes. Y bueno, él hacía mención de que en realidad pues en la normativa como tal no menciona algo de la deducibilidad de esas rentas, ¿no? De esos cánones de rentas de arrendamiento. Pero en ese caso,
Sí hace la salvedad de que mientras estas rentas obviamente sean para producir renta o ingresos a nivel local de Panamá, pues obviamente sí va a existir una deducibilidad de ese gasto, ¿no? Entonces, hago alusión a lo que pues comentaba ese autor, se me escapa el nombre ahora mismo, que mencionaba en su libro y pues lo comparto con ustedes, ¿no? Entonces, eh, este tratamiento, como decía anteriormente, este tratamiento fiscal va a surgir diferencias entre lo financiero y lo fiscal, entre mi estado financiero, mi información financiera y mi declaración de renta. Entonces, va a tocar también considerar temas de impuesto diferido. En algunos casos puede ser de menor cuantía, otros cuantía significativa, pero también se debe tomar en cuenta la aplicación de esta diferencia y también de aplicarse estos cálculos de impuesto diferido. Esta información es importante que se deba revelar o incluirse dentro de la nota de los estados financieros, en este caso la nota de impuestos sobre la renta, para pues que se vea la conciliación tributaria o fiscal versus la financiera y pues digamos no existan dudas para el lector o el usuario final sobre cualquier interrogante que vea al respecto al comparar ambas informaciones, tanto financieras como fiscal. Bueno, ya para no extenderme más, ya doy por concluida la presentación. Bueno, perdón, creo que queda sí, una última. Básicamente es rapidita, que es la presentación en la declaración de renta en el renglón de alquileres. Ya ustedes saben lo que han preparado declaración de renta, está pide anexo y se debe tener la información requerida para completar estos anexos. Que ya yo sé que ustedes son expertos en este tema, así que aquí creo que no hay mucho que decir adicional. Así que bueno, le cedo la palabra entonces al licenciado Urbina